Vamos a iniciar con la siguiente conferencia sobre regímenes de responsabilidad del transportador terrestre en Latinoamérica y su impacto en el seguro de carga. Para tal conferencia vamos a recibir a Javier Franco, partner en Franco y Abogados en Bogotá. Repasamos un poco la hoja de vida de él. Él es especialista en Derecho Marítimo y máster en Derecho Comercial Internacional y Derecho Marítimo de la Universidad Gales Swansea, Reino Unido, grado obtenido con distinción. Aproximadamente 15 años de experiencia profesional como abogado consultor y litigante, tanto en firmas locales e internacionales, en asuntos comerciales, de transporte, logística, seguros, asuntos marítimos y portuarios. Vicepresidente de la Asociación Colombiana de Derecho Marítimo, miembro de la rama colombiana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y miembro del International Working Group on Restatement Lex Marítima. Es además árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, profesor investigador del Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado y autor de varias publicaciones en revistas nacionales e internacionales sobre temas de transporte y logística. Javier Franco, bienvenido. ¿Y la presentación? Pero no me presto todavía. Well, thank you very much to everyone in El Zoom for the invitation, and Leonardo as well for having me here. It will be my pleasure to deliver a presentation on the liability of the land carrier in the Ibero-American, from the Ibero-American perspective. I will deliver my conference in Spanish though, and I will leave the English for Geoffrey, who is going to talk afterwards. Mi presentación el día de hoy es sobre la responsabilidad del transportador terrestre de mercancías. Y digamos que consciente de que aquí estamos más miembros de la industria que abogados, quisiera tener la oportunidad de enfocarme y no cometer los errores que cometemos mucho los abogados cuando básicamente llenamos la diapositiva de letras. Así que hoy tenemos una presentación un poco diferente y espero que podamos sobre todo hallar esos vasos comunicantes al final del día entre las distintas jurisdicciones. Sin más preámbulos, demos inicio. Mi nombre es Javier Franco, socio de la firma Franco Abogados en Bogotá. Aprovecho para agradecerle a Julie Farfán, asociada de nuestra oficina, quien nos ayudó a preparar la presentación con la investigación. Y básicamente, para que tengan una idea de lo que vamos a hacer en esta media hora, en la que trataré de hablar despacio para que los traductores no sufran tanto, vamos a revisar cuál es el panorama de la responsabilidad civil del transportador terrestre de carga en las jurisdicciones que ven en pantalla. Básicamente México, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Argentina, Panamá, Brasil, Perú, España, Ecuador, Chile y por último Colombia. Digamos que la metodología que he tratado de emplear, como les dije, es una metodología más hacia la industria, menos jurídica, y por eso perdonarán que a veces no me vaya tanto al detalle, sino que quiera captar las líneas generales que permitan luego encontrar esos vasos comunicantes entre las distintas jurisdicciones. Aclaro, como lo dice en el asterisco, que pues hemos tratado de utilizar las normas relevantes, siendo conscientes de que en mi caso soy abogado únicamente en Colombia, pero hemos tratado de verificar con los distintos colegas y amigos de las distintas jurisdicciones, pues que las normas que estemos utilizando sean las adecuadas. No obstante lo cual, aclaro también, como un disclaimer de mi presentación, que pues esta presentación obviamente tiene propósitos meramente informativos, sobre todo desde la perspectiva que nos interesa Iberoamérica, y no tanto, digamos, o que podamos decir que sustituye la consulta a un abogado local. ¿Cuál es el enfoque que les propongo entonces para el día de hoy? Básicamente, déjenme ver si esto tiene aquí un puntero o no. Básicamente, tenemos las partes del contrato, la definición de contrato y las partes, cuáles son los supuestos de responsabilidad,
el periodo de responsabilidad, exoneración de responsabilidad, valor o forma de calcular la indemnización y la prescripción. Es decir, si vamos a estudiar la responsabilidad civil del transportador terrestre, les propongo que en las jurisdicciones que vamos a abordar nos concentremos en estos aspectos. ¿Cuál es la definición del contrato? ¿Cuáles son los supuestos de responsabilidad? Es decir, ¿por qué se responde? Y que en ellos abordemos la perspectiva de cuál es el periodo, de qué momento a qué momento responde el transportador, cuáles son las causales de exoneración, cómo se calcula la indemnización, cuál es el monto máximo a pagar y por último la prescripción o time bar, como sería en inglés. Sin más, miremos, digamos que la presentación, vamos a partir normalmente del caso colombiano, pero como no es una presentación sobre Colombia, simplemente es ilustrativa la referencia al caso colombiano. Fíjense que, por ejemplo, en la definición de contrato que tenemos en Colombia, es una definición muy estándar, yo diría que es muy similar a la que hay en la gran mayoría de jurisdicciones latinoamericanas e iberoamericanas. Básicamente se dice que el contrato es un contrato por medio del cual, que el contrato de transporte, perdón, es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con la otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro por determinado medio y en determinado plazo, personas o cosas y entregar estas al destinatario. O sea, básicamente realizar la conducción de las mercancías de un lugar a otro a cambio de un precio. Esa es la definición estándar y yo creo que de manera general ese es el parámetro que siguen las diferentes jurisdicciones. En esto no encontramos mayores cambios. ¿Qué vimos en cuanto a las partes del contrato? Digamos que el concepto de remitente, que es como lo llama, por ejemplo, mi jurisdicción, Colombia, pero así también está en Brasil, Chile, España, Venezuela, Paraguay, Bolivia. Luego, el concepto es básicamente el mismo. A veces cambia un poco el nombre, pero el contenido del concepto en el fondo es el mismo. Entonces, remitente, persona que se obliga por cuenta propia o ajena a entregar las cosas para la conducción en las condiciones, lugar y tiempo convenidos. Esta definición, por supuesto, varía eventualmente un poco en el detalle de una jurisdicción a otra, pero el concepto, como les digo, es básicamente igual. A veces recibe otro nombre, por ejemplo, en Argentina, Chile, México, Panamá, España, Perú y Uruguay, se le conoce como cargador, que sería la expresión, la traducción literal en inglés sería shipper, ¿no? Pero digamos que el concepto sigue siendo igual, remitente, cargador. En Ecuador, que es la tierra que nos acoge el día de hoy, hay una ley reciente en materia de transporte terrestre y el concepto que se utiliza es un concepto mucho más comercial. De hecho, en Colombia lo usamos mucho, como creo que en la gran mayoría de países latinoamericanos, pero en este caso está recogido en la ley que regula el contrato de transporte, es el concepto de generador de carga. Y en Chile se habla de consignante. En el fondo, el mismo concepto, luego aquí tampoco vemos diferencias, digamos, sustanciales. Desde el punto de vista del concepto de quien debe cumplir la obligación de desplazar las cosas de un lugar a otro, el concepto es transportador, transportista, porteador, acarreador, pero en el fondo sigue siendo el mismo. Diríamos en inglés carrier, pero al final del día es exactamente el mismo concepto. Colombia, Bolivia, Brasil lo llaman transportador, en otros países, como lo vemos en la gráfica, transportista o porteador, y particularmente en Uruguay, acarreador. Bien, y por último el destinatario, ¿verdad? Que dependiendo también de cómo lo veamos, por ejemplo en Colombia decimos que el destinatario solamente es parte del contrato cuando acepta, ¿no? De manera general el concepto de destinatario está recogido en las diferentes jurisdicciones que estudiamos y se dice que es aquella persona a quien se envían, a quien se remiten las cosas. Este concepto de destinatario está en Argentina, Colombia, Ecuador, España, México, Perú, Bolivia, Venezuela, Paraguay. Hay un concepto que realmente es el mismo, hay una diferencia, digamos, de nombre, pero es el mismo concepto también, que es el concepto de consignatario, o consignee, ¿cierto? Brasil, Chile, Ecuador, Panamá y Uruguay lo manejan de esa forma. Sin embargo, yo diría, hasta acá, nada nuevo, las mismas partes, conceptos distintos, pero sustancialmente lo mismo. Miremos ahora los supuestos de responsabilidad, es decir, ¿por qué se responde? Y
esto es importante porque lo voy a resaltar al final en mis conclusiones, yo diría que transversalmente en todas las jurisdicciones estudiadas los supuestos son básicamente los mismos. Entonces, ¿cuáles son los supuestos? La pérdida total o parcial de la cosa transportada, la avería o daño parcial y el retardo en la entrega, que son básicamente los tres supuestos tradicionales, no solamente en el derecho civil, sino también en el derecho anglosajón. Diríamos, sin embargo, por ejemplo, en España nos llamó la atención que hay un supuesto, por ejemplo, de responsabilidad para cuando no se entregan los documentos, pero en general los supuestos siguen siendo los mismos. Pérdida o avería total de las mercancías, avería parcial y retardo en la entrega. Miremos ahora ya el esquema de responsabilidad civil, y yo normalmente, incluso cuando dicto clase en la universidad, digo que hay 4 pasos para analizar la responsabilidad civil de un transportador: periodo, causales eximentes, topes indemnizatorios y prescripción. Entonces yo creo que vayamos un poco en ese orden, que además es el orden que reconocen la gran mayoría de autores en el derecho del transporte. Entonces, primero, periodo de responsabilidad civil. ¿Qué es el periodo? ¿De qué momento a qué momento responde el transportador? En Colombia, como en la gran mayoría de países, en el transporte terrestre, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en el transporte marítimo, en el transporte terrestre es desde que el transportador recibe o le han dejado a cargo sus mercancías, y hasta que las entrega. Desde que recibe o ha debido recibir y hasta que entrega. Distinto, por ejemplo, a lo que pasa en el transporte marítimo, en donde el parámetro suele ser del cargue al descargue, por ejemplo, si uno lo mira bajo la lógica de las reglas de la Haya o la Haya-Bisbee. En esta concepción, desde que recibe y hasta que entrega, están México, Argentina, Panamá, Uruguay, etcétera, las jurisdicciones que ven ahí. Como quien dice, tampoco hay una diferencia, digamos, sustancial desde este punto de vista. Hay algunas particularidades, no las vamos a resaltar todas, pero por ejemplo en Colombia, de manera excepcional, puede terminar el periodo si pasados 5 días desde la fecha prevista para la entrega o desde el aviso válido dado al destinatario, este no se acerca a recibir las mercancías. Es una forma, digamos, diferente de poder terminar ese periodo de responsabilidad civil. Y nos dimos cuenta que en Ecuador hay una norma también un poco diferente, y es que plantea que cuando no hay recepción por parte del destinatario y tampoco se ha pagado el flete dentro de 3 meses, terminaría también, digamos, el periodo de responsabilidad civil del transportador terrestre. Con lo cual, teniendo en cuenta que esta norma es muy nueva, pues llama mucho la atención. Es una norma de este año, del 2019. Miremos ahora la exoneración de responsabilidad civil. Fíjense que acá yo, enfrentado a cómo iba a ser la presentación el día de hoy, pues tenía 2 opciones: hacer lo que hace todo el mundo, que son poner los cuadros llenos de todas las causales eximentes, que me parecía poco productivo y un poco aburridor, o tenía la alternativa de destacar esos cruces que puede haber entre las distintas jurisdicciones. Preferí la segunda opción, y por eso, desde esta perspectiva, les voy a hablar sobre las causales de exoneración. Fíjense, por ejemplo, en Colombia, para exonerar a un transportador terrestre nacional de mercancías, porque estamos hablando de regímenes nacionales, transporte interno, se exige bajo el artículo 992 del Código de Comercio la prueba de una causa extraña, que es un concepto fundamentalmente traído del derecho francés, que acogen la gran mayoría de países latinoamericanos. La causa extraña, ¿cierto? También podríamos decir hasta cierto punto fuerza mayor, aunque en realidad la fuerza mayor es una especie de la causa extraña. Pero, y además, dice el artículo en el numeral segundo, y además deberá demostrar el transportador que adoptó todas las medidas razonables que hubiere tomado un transportador según las exigencias de la profesión para evitar el perjuicio o su agravación. Con lo cual, se exige, por un lado, la causa extraña, y adicionalmente tiene que acreditar una diligencia específica, que es la diligencia de un profesional en el ámbito del transporte, no es la diligencia que hubiera podido tener cualquier persona. Entonces, como les decía, en esta aproximación un poco más comparativa, más que ir al detalle en cada jurisdicción, porque se nos haría demasiado pesado,
Miremos un poco qué pasa si comparamos cómo funcionan las causales eximentes en los distintos países. Fíjense, por ejemplo, en Perú no tenemos una ley específica, digamos, lidiando con el contrato de transporte, sino que se aplican las reglas generales, y bajo esas reglas generales la exoneración del transportador terrestre nacional de carga termina dándose mediante la demostración del caso fortuito o la fuerza mayor, ¿cierto? Cuando uno mira a Ecuador se da cuenta que es básicamente el mismo esquema, caso fortuito, fuerza mayor, pero se le exige adicionalmente emplear las recomendaciones del remitente y además adoptar todas las medidas o los cuidados necesarios que son acordes con su profesión. Fíjense cómo ahí la diapositiva nos permite hacer ese análisis. Luego tenemos caso fortuito, fuerza mayor y vicio propio de la cosa, que para mí, como abogado de tradición civilista, pues el vicio propio de la cosa no es más que una expresión de la fuerza mayor, o digamos, más que de la fuerza mayor, de la causa extraña, ¿no? Pero hay jurisdicciones que consagran caso fortuito, fuerza mayor y vicio propio de la cosa, o el inherent vice. Cuando miramos, por ejemplo, la jurisdicción uruguaya, encontramos que para exonerar al transportador terrestre se le exigía caso fortuito, fuerza mayor, vicio propio de la cosa, y en cualquier caso, más la prueba de la debida diligencia. Fíjense cómo ese elemento de la debida diligencia se vuelve un componente muy importante casi que en toda Latinoamérica de la exoneración del transportador. Pero vámonos a otras jurisdicciones: caso fortuito, fuerza mayor, vicio propio de la cosa y culpa del cargador, hecho del remitente o del destinatario. Este es un esquema que tienen fundamentalmente estos tres países que tengo en la parte baja de mi presentación, que son Paraguay, Brasil y México. Pero luego uno dice, ¿cuáles, además de tener estas, caso fortuito, fuerza mayor, vicio propio de la cosa, culpa del cargador o hecho del remitente, le exigen también un grado de diligencia? Entonces allá está, que hay unas jurisdicciones que exigen más haber adoptado todas las medidas necesarias o la debida diligencia, y es el caso de Venezuela, Panamá y Chile. Venezuela, Panamá y Chile. Y si uno mira el esquema boliviano, tiene todo lo que ya hemos dicho: caso fortuito, fuerza mayor, vicio propio de la cosa, culpa del cargador, hecho del remitente, haber adoptado todas las medidas necesarias o, y esta es la diferencia, demostrar que le fue imposible tomar las medidas que supuestamente debía haber adoptado. Esa es la diferencia, digamos, con el parámetro boliviano. Ahora, uno encuentra que hay situaciones, entre comillas, particulares, porque en realidad no son tan particulares, pero las quise destacar porque me llaman la atención. El caso argentino, que sé que hay muchos colegas aquí, en la ley argentina se habla de causa ajena. Seguramente ellos sabrán comentarnos el punto con mayor detalle, pero para mí, como abogado colombiano, pues es básicamente el mismo concepto de causa extraña, ¿cierto?, que implica la prueba fundamentalmente de la fuerza mayor o de un evento, digamos, de naturaleza imprevisible, irresistible y tal, ¿sí? Y de hecho la propia ley ejemplifica la exoneración con el vicio propio, es decir, también se puede exonerar por vicio propio como una modalidad de causa ajena, lo cual para mí es la prueba de que esto es en sí mismo la causa extraña que ya conocemos. Ahora, por otro lado, la ley española, que comentábamos con Javier Zavala hace unos minutos, tiene, digamos, unos temas particulares, por ejemplo, la exoneración por circunstancias que el porteador no pudo evitar y cuyas consecuencias no pudo impedir. Fíjense que la fraseología no es la tradicional, digamos, que uno encuentra en el escenario, digamos, de los países latinoamericanos, que normalmente hacen referencia a causa extraña o a fuerza mayor. Aquí la fraseología cambia un poco, pero en el fondo creo que es el mismo concepto. Vicio propio de las mercancías, culpa del cargador o del destinatario. Lo que pasa es que en el caso de la ley española tiene una diferencia entre las causales privilegiadas y ordinarias. Estuve mirando la ley española, tenía estas características, pero en el fondo, digamos que los eventos generales de exoneración pues son muy similares, o la lógica general de exoneración es la que hemos planteado, que tiende a ser muy similar a la que tenemos en los otros países latinoamericanos. Ahora, hay otras causales y hay muchas, no necesitaría horas, prácticamente todo el día, de aburrirlos a ustedes hablando de temas legales.
para hablar de todas las causales especiales que están en los distintos regímenes. Luego, me parece que eso no es sensato, ni sería amable con ustedes. Entonces, por eso he preferido destacar algunas causales especiales. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas causales especiales que me han llamado la atención? En el caso de Bolivia y México, por ejemplo, uno encuentra que hay unas causales, por ejemplo, hay una causal específica que dice que cuando el remitente solicite el empleo de un vehículo que no sea apto para el transporte, esto puede constituir una causal eximente del transportador terrestre nacional de cosas. En el caso, por ejemplo, panameño, me llamó la atención mucho el tema del transporte de animales vivos, caso en el cual el transportador podrá exonerarse a menos que se le pruebe su culpa, ¿no? Es decir, un poco el esquema cambia porque hay que probarle la culpa al transportador. En los otros casos normalmente partimos de la base de que el transportador es responsable, es a él a quien le corresponde probar la exoneración. Y en el caso de Brasil y México me llamó mucho la atención, aunque yo creo que en el general, en el ámbito del transporte, todos reconocemos que es así, que digamos existe específicamente contemplada la causal de exoneración del transportador por manipulación, embarque, estiva o descargue realizada directamente por el expedidor. Es decir, es como reconocer la influencia que puede tener en la causación del daño la intervención del remitente o cargador en la preparación de la mercancía, es decir, en la preparación del embalaje para su transporte. Bueno, embalaje, estiva o descarga. Bien. Entonces, fíjense, venimos, periodo, causales. Esos son los vasos comunicantes que encontramos en las causales. Viene el tope indemnizatorio, y en cuanto al tope indemnizatorio, digamos, en Colombia tenemos, por ejemplo, la diferenciación entre cuando hay valor declarado y cuando no hay valor declarado. Si hay valor declarado en Colombia, el tope indemnizatorio es igual al 100% del valor declarado, aumentado en un 25% adicional, así lo dispone la ley, el Código de Comercio. Y si no se declara el valor, el tope indemnizatorio es igual al 80% del valor probado que tenga la cosa en el sitio y fecha previsto para la entrega. Fíjense que yo explico mucho esta disposición en clase en Colombia y siempre me ha llamado la atención la diferencia que hay, por ejemplo, en las convenciones internacionales, en donde simplemente cuando no hay valor declarado, la indemnización se calcula fundamentalmente teniendo en cuenta las variables que el transportador sí conoce, es decir, peso y cantidad. Sin embargo, en Colombia, yo decía, es extraño porque en Colombia no tenemos esto, sino que se calcula con base en el 80% de un valor que él muchas veces no conoce, no lo conoce. Sin embargo, al estudiar qué pasaba en Latinoamérica, encontré lo siguiente. Por un lado, hay legislaciones, hay jurisdicciones en donde sí se distingue entre qué pasa cuando hay valor declarado versus qué pasa cuando no lo hay. Cuando hay valor declarado, por ejemplo, en el caso de Bolivia y México, se paga ese valor declarado, y en el caso brasileño es el valor declarado más el flete y los seguros. Si no se declara el valor, fíjense, tenemos varias soluciones, la perspectiva es distinta según la jurisdicción. Por ejemplo, en México son 15 días de salarios mínimo general por tonelada. En Brasil tenemos 2 derechos especiales de giro por kilogramo de peso transportado, como sería, por ejemplo, en el transporte marítimo bajo las reglas de la Haya Bisbee. Si no se declara también, por ejemplo, en Bolivia, entonces tiene una fórmula y dice no podrá exceder de 100 veces el valor del flete. También hay jurisdicciones en donde simplemente se dice que se paga el valor pactado, por ejemplo en Panamá y en Ecuador. En Ecuador, la verdad me quedó la duda, y espero que algún colega ecuatoriano nos ayude a aclararla, porque no se dice nada de qué pasa cuando no se pacta. Solamente dice que la limitación se atenderá al valor pactado, pero no encontramos lo contrario. En el caso panameño se dice que si no se pacta se tomará como base el precio del objeto en el lugar y época de entrega, con lo cual un poco esto se parece al caso colombiano. Y hay, digamos, otras legislaciones en donde el parámetro es más general, se dice que en general cuando se causa un daño se tiene en cuenta el valor de la mercancía, en los casos de pérdida o daño de mercancías, y entonces para la indemnización se estará al momento y lugar en que la recibió en España, en otras jurisdicciones como Uruguay, Chile, Paraguay, será en el tiempo y lugar en que se entregaron las mercancías. Y en el caso argentino es en el tiempo y lugar en que se entregaron o debieron haber sido entregadas más el valor del flete. Fíjense que por ejemplo el caso español, lo comentábamos también hace un minuto, tiene esta perspectiva de que se paga de manera general lo que valga la cosa en el lugar en que la recibió,
pero tiene un límite indemnizatorio de una tercera parte de un índice que manejan en España, que es el IPREM, ¿no? Diario por kilogramo bruto de las mercancías, que es una forma de establecer esa limitación. Bien, en cuanto a el valor de la indemnización por retraso, en Colombia, por ejemplo, es lo que las partes pacten. En Argentina, transportista pierde una parte del flete proporcional al retraso, pierde el total del flete si el tiempo insumido es el doble del plazo que debió cumplir, en el que debió ejecutar la prestación, y puede solicitar más los perjuicios probados. En otras jurisdicciones, por ejemplo en Brasil, en caso de retraso es el valor pactado. La indemnización pactada también se maneja en México, Venezuela, Bolivia. Y, por ejemplo, se habla de la multa pactada en Ecuador y Chile, en donde además de la multa se pueden pedir perjuicios adicionales. Y si no se pactan, entonces sería el valor del perjuicio en Bolivia, el valor del flete en Brasil, y en el caso mexicano es el valor del perjuicio deduciéndose el monto del precio del transporte. En otras jurisdicciones simplemente es el perjuicio que resulte probado, fíjese, prácticamente no hay límite, que contrario a lo que uno creería, porque yo la verdad estaba convencido de que en la gran mayoría de países latinoamericanos, como sucede en muchas partes del mundo, pues la limitación seguramente sería la regla general, pero me encontré con que en muchos casos no es así. Por ejemplo en Perú, donde digamos se aplican las reglas generales de indemnización, daño emergente más lucro cesante, pero no hay un límite previamente establecido en el caso puntual del transportador. Paraguay también sería el perjuicio que resulte probado, y en España pues ya dijimos que hay un límite, pero digamos que la idea sí es el monto general de la indemnización que resulte probado. Por último, entonces tenemos periodo, causales, topes y por último la prescripción. La prescripción, digamos que en general en el transporte suele ser de corto plazo, en Colombia es de 2 años. Fíjense que las tengo organizadas de tal forma que ustedes puedan ver más o menos en qué jurisdicciones es 1 año y en qué jurisdicciones son 6 meses. En todo caso queda claro que pues, se trata de una prescripción de corto plazo, ¿no? Prescripción de 2 años en Colombia y Argentina, 1 año Paraguay, Brasil, Perú, Uruguay. Tengo un asterisco, si lo ven al final, en el caso ecuatoriano, porque incluso consulté a un abogado ecuatoriano para evaluar ese tema, porque hay una discusión sobre la extensión del plazo de prescripción. Para algunos parece que puede ser 1 año, para otros podría ser 10, dependiendo de cuál sea la interpretación que se le dé, porque la norma no estableció expresamente un término de prescripción, mientras que por ejemplo en Chile, México y Venezuela tendríamos un plazo más corto aún de 6 meses. No hay que confundir, por supuesto, la prescripción con el protesto, pero me parecía importante destacarlo como lo último, y es que por ejemplo en Colombia son 3 días cuando la mercancía llega dañada. La idea es que el protesto se haga dentro de los 3 días siguientes, y el protesto es decirle al transportador, oiga, la mercancía llegó dañada, para evitar que se configure en su favor la presunción de que cumplió el contrato a satisfacción. Un poco bajo esa misma lógica nos encontramos que casi todos los países latinoamericanos tienen la misma regla, o por lo menos todos los que estudiamos. En México es inmediato, en algunos países 24 horas como Chile, Panamá, Perú y Uruguay. En Argentina y Venezuela son 5 días, en España 7, en Paraguay 8, en Brasil 10, en Ecuador 15 y en Bolivia 30. Pero fíjense que todos guardan más o menos la misma lógica, obviamente sin que esto se deba confundir con la prescripción, justamente lo hice para separarlo. Digamos como conclusiones, me quedan 3 minutos, voy a aprovechar para hacer algunas conclusiones más allá de mi presentación. Yo creo que si uno mira el caso latinoamericano o iberoamericano, mirando España sobre todo, como un todo, uno llegaría a 3 conclusiones. La primera, en la gran mayoría de nuestros países, la exoneración apunta a bien la causa extraña, bien la fuerza mayor, bien el caso fortuito, es decir, hechos imprevisibles e irresistibles de manera general. Y obviamente la carga de esa prueba normalmente la tiene el
transportador, que es el que debe acreditar que así ocurrió. Y yo creo que esa es una línea vertebral, una columna vertebral, digamos, de los esquemas latinoamericanos. Obviamente con diferencias y precisiones, ¿no?, en cada jurisdicción, pero yo creo que se puede afirmar de alguna manera que ese es el esquema, o por lo menos la visión general de lo que se quiere hacer. Una segunda conclusión sería que, a mi modo de ver, en prácticamente todos los países que fueron objeto de la revisión, uno encuentra que la diligencia del transportador es muy importante. Es decir, el qué hizo el transportador es supremamente importante para determinar si al final le toca responder. Y piensen ustedes desde el ángulo del seguro de transporte lo importante que es esto, ¿no? Cuando muchas veces los cargadores contratan el seguro, se le exigen unas garantías, pero luego las garantías no son incluidas en el contrato de transporte. Entonces, digamos, desde esa perspectiva yo creo que es importante mirar el tema de la diligencia, que como les digo, al final del día creo que se vuelve una columna transversal también del tema, según lo podemos ver en la presentación. Y tercero, yo diría que, contrario a la creencia popular, en muchas jurisdicciones, varias de las estudiadas, el tope indemnizatorio no está expresamente previsto, o por lo menos la ley que regula el contrato de transporte, la ley local o el decreto local, la disposición local, digamos, que regula el contrato de transporte, en algunos casos no ha previsto específicamente un tope indemnizatorio. Y yo creo que todos los que trabajamos en transporte somos conscientes de la importancia para la industria, no solamente del transporte, sino del seguro, de la existencia de estos topes. Y fíjense que, para mi sorpresa, en varias de las jurisdicciones estudiadas, pues el tope simplemente no está consagrado. Entonces, el quantum de la indemnización también puede depender de lo que resulte probado en el caso concreto, y esto obviamente tiene una incidencia directa, no solamente en la estructuración de las pólizas de seguro, sino, digamos, en todo lo que es el funcionamiento de la industria del seguro en torno a la responsabilidad del transportador terrestre. Espero que hayan podido aprovechar la presentación. Muchas gracias, quedo atento a las preguntas.